Bueno, en primer lugar quisiera pedir disculpas y agradecer el esfuerzo hecho por los organizadores, porque la semana pasada tanto Maite de Seguridad de Emergencias como Juan Muñoz de Ganadería y yo recibimos una convocatoria de la viceconsejera, porque tenemos hoy una reunión que ya les contará algo Maite, porque estamos trabajando en un decreto para el control de las especies exóticas que son peligrosas para el ser humano, o sea, le hace serpientes, escorpiones, etcétera, etcétera, que es otra dimensión del problema que vamos a tratar hoy, que es la que afecta al ser humano más directamente. Recuerden aquí para que puedas pasar, Sí. no te lo paso yo. Mejor aquí porque así te coge. ¿Dónde paso? Arriba y abajo, arriba, si quieres, por para allá, eso. Bien, vamos a empezar aclarando el concepto de especie exótica. Este es el concepto que figura en el Reglamento Europeo de Especies Exóticas Invasoras, en la legislación española de especies exóticas invasoras y en los libros de texto que se estudian en los institutos y en las universidades. O sea, una especie exótica se define como aquellas que se han transportado fuera de su ámbito ecológico natural como resultado de la acción humana, independientemente de cuándo se haya realizado. Bien, dejando claro cuál es el concepto de especie exótica, vamos al apellido. ¿Cuándo una especie exótica es invasora? Cuando produce efectos negativos sobre la biodiversidad, sobre los servicios ecosistémicos o sobre la economía e infraestructura, por ejemplo sobre la ganadería, y también sobre la salud humana, que es lo que planteamos que vamos a trabajar en la reunión de las 10:30. Entonces vamos a verlo con un ejemplo que posiblemente será controvertido hoy, el conejo. ¿El conejo fue introducido en Canarias por el hombre? Sí, independientemente de que lo hayan hecho los castellanos, los fenicios, los romanos, por lo tanto es una especie exótica. Es una especie exótica invasora desde el punto de vista de la ciencia, sí, porque es perjudicial para la biodiversidad y también para la economía, para la agricultura. Diferenciemos, el que sea exótica invasora desde el punto de vista biológico no significa que sea legalmente considerada como especie exótica invasora, porque no está incluida en el catálogo de especies exóticas invasoras, que es un acto legal. Bien, vamos a ver algunos datos sobre cómo se distribuyen las especies exóticas invasoras por isla globalmente. Observen las barras en color dorado. Tenerife y Gran Canaria serían las islas con más especies exóticas invasoras, bueno, introducidas generalmente, ¿no? Y en la columna morada se ve cuáles son las especies nativas. Bien, concretamente en lo que se refiere a vertebrados exóticos en Tenerife, según el Banco de Datos de Biodiversidad Canaria, el Banco de Datos de Biodiversidad Canaria es un registro oficial donde constan todas las especies que están registradas y establecidas en las islas. Entonces, según este banco de datos, pues aquí ven la distribución en el medio terrestre de las especies exóticas, ¿no? 3 peces, 2 anfibios, 2 reptiles, 9 aves y 10 mamíferos. Puede que sean 9 porque los últimos datos que tenemos es que posiblemente un murciélago egipcio que se escapó hace unos años, los últimos 5 años no lo hemos registrado, por lo tanto tendemos a creer que se ha extinguido. Bien, esto procede de un estudio que le encargamos hace un par de años a la Sociedad Española de Ornitología, recopilando toda la información que había disponible sobre aves exóticas, tanto establecidas como avistadas. Fruto de este estudio se comprueba que Tenerife y Gran Canaria son las islas que registran mayor cantidad de especies de aves, tanto establecidas como no establecidas. O sea, cuando hablamos de establecidas es que llevan ya nidificando un tiempo, tienen una población mínima que se considera viable, y no establecidas son avistamientos ocasionales o crías ocasionales, pero que no tienen continuidad en el tiempo. Bueno, aquí ven como Tenerife tiene 9 especies de aves establecidas y no establecidas 156.
De todas maneras, no nos asustemos, esto es el periodo 80-2015. Posiblemente, si registramos solamente los últimos 5 años, serán pues un par de decenas o menos, ¿no? O sea, los datos siempre hay que analizarlos en contexto y con precaución. Bien, la estrategia. Igual que en el fuego, en la delincuencia, las drogas, etc., la estrategia es prevención, detección temprana, erradicación rápida y gestión de las especies implantadas. En mi opinión, el esfuerzo mayor que deberíamos hacer, y el que es más rentable, tanto social como económicamente, es en la prevención, detección temprana y erradicación rápida. El problema de la gestión de las especies implantadas es que en muchos casos es difícil técnicamente erradicarlas, porque tienen una amplia distribución con muchos individuos, y luego en muchos casos generan problemáticas de carácter sociopolítico. Por ejemplo, culebra real de California. Con el dinero europeo, el año pasado, por ejemplo, se mataron 600 culebras. ¿Alguien ha protestado? No, porque son culebras. Si tuviéramos un problema de especie, por ejemplo, una colonia de aves marinas que es atacada por ratas y matamos las ratas, no hay problema. Pero si fuera gatos los que matan esa colonia, sí tendríamos problemas. Y así ocurre con otras especies polémicas, como puede ser muflón, yarwi, con otros cazadores, por ejemplo. Por lo tanto, como decía, la batalla fundamental es la prevención. Bueno, concretamente en lo que se refiere a vertebrados, los datos que tenemos es que posiblemente la principal vía de entrada es el comercio de especies de mascotas, ya sea por internet o en tiendas. Hay que decir que en este campo, desde hace muchos años, el SEPRONA viene realizando una gran labor tanto en el control de tiendas como de internet. Y a esta labor se ha sumado también recientemente el Grupo de Medio Ambiente de la Policía Canaria, que seguramente no lo conocen, aquí hay 3 compañeros con sus chaquetas rojas, y estamos haciendo un buen trabajo, yo colaboro con ellos. El año pasado visitamos cerca de 100 tiendas, solamente en Tenerife, y además se realiza una vigilancia permanente del comercio en internet. Esto es la mejor manera de prevenir, y hay que decir que por lo menos las tiendas se están portando bastante bien, tenemos bastante controlado el asunto. Y en internet es donde se está dando una batalla complicada. Bien, siguiendo las recomendaciones de este estudio que les comentaba de la SEO, les comentaré ahora algunas especies de aves que deberían ser controladas. Pero primero, plantear esto de las especies que nos están tocando la puerta. O sea, que serían, sobre todo, aquellas que tenemos con carácter invasor en islas cercanas, con las que tenemos tráfico continuo de aviones y de vehículos. Entonces, tenemos la culebra real de California en Gran Canaria, que cualquier día aparece voluntaria o involuntariamente aquí, es decir, que hemos parado ventas de estas culebras en La Palma y en Tenerife, o sea, capturadas en Gran Canaria y que intentaban venderlas en Tenerife y en Gran Canaria. Y luego otras especies como la ardilla moruna, que también hay que decir que un servicio del Grupo de Medio Ambiente justo a pocos meses de empezar a funcionar, pues paró una venta de ardillas en Tenerife, ¿no? Igualmente puede aparecernos, por ejemplo, cosas más anecdóticas, lagartos de Gran Canaria, como aparecen en Tenerife, como aparecen en La Gomera o como aparecen en Fuerteventura. Es una especie exótica transportada accidentalmente a otra isla, que es nativa de otra isla, pero que tendría carácter invasor posiblemente en la isla donde llega, ¿no? Es un caso curioso, ¿no? Un nativo invasor. Bien, aquí me voy a referir como un aspecto complementario. Hablamos que la SEO nos ha estado dando información sobre las especies de aves que se detectan en el medio natural, y otro informe que encargamos hace un par de años fue a la Fundación Neotrópico, están aquí María José y Jaime, sobre, en un periodo de 10 años también, del 94 al 2014, sobre los animales que solían recoger o recibir ellos, ¿no? Entonces se comprueba que la mayoría fueron reptiles y fundamentalmente pues tortugas, ¿no? Testudo greca y Trachemis inscripta, las tortugas de Florida, seguido de iguanas, ¿no? En el gráfico se observa cómo empieza a incrementarse el número de animales recogidos
hay una caída en el 2013, posiblemente porque el informe se hizo a mitad de año, pero me comentaba Jaime ahora mismo que hay un repunte considerable durante los 2 últimos años, fruto sobre todo del mayor conocimiento de la gente sobre el problema de especies exóticas invasoras y de la posibilidad de entregarlas a alguien en vez de liberarlas al medio. Bien, como comentaba, en las prioridades de erradicación temprana, ¿cómo ve hoy de tiempo? Bien. Vale. La Sociedad Española de Ornitología nos propone el control del suirirí, es la Dendrocygna bicolor, que es una especie de anátida de pato que está comenzando a proliferar en charcas del sur de Tenerife y del Amazonas real y la Amazonas naranja, que están en el norte de Tenerife, fundamentalmente desde el puerto de la Cruz hasta Santa Cruz de Tenerife, ¿no? En localidades fundamentalmente con flora tropical, parques, jardines de hoteles, etc. Estos serían, digamos, núcleos que no están bien establecidos, que empiezan a tener pocos individuos y empiezan a criar y que sería fácil relativamente controlar ahora mismo porque son pocos y localizados. Trabajar en una ciudad con aves no es siempre fácil. Luego nos proponen ya de especies establecidas la Aratinga anambay, que está en el sur de Tenerife, fundamentalmente en las Américas. También hay otras aves que a lo mejor habría que plantearse, el pato mudo, que está proliferando en algunos barrancos, como por ejemplo el de Gueste San Andrés, o el del Cercado, y muchas charcas, que está mucho más establecido que esta, pero bueno, yo creo que todavía sería posible abordar. Y para no consumir el tiempo, pues rápidamente hacer algunas propuestas, ¿no? La normativa de conservación propone que se establezcan redes de alerta, que a nivel de Tenerife está claro que el llamado a organizarlo es el Cabildo, cuya función sería informar, formar e involucrar al personal de medio ambiente, de agricultura, que están muy a pie de obra, cuerpos y fuerzas de seguridad, comunidad científica como integrantes potenciales de la red. Y promover el conocimiento y participación ciudadana, redes sociales, blogs, aplicaciones. O sea, es increíble ahora mismo la cantidad de información que está fluyendo a través de blogs específicos de flora, de fauna, incluso de invertebrados, y a través de las redes sociales en Facebook. O sea, estamos haciendo un seguimiento y realmente muchas veces recurrimos a los blogs para detectar especies exóticas, incluso especies amenazadas con nuevas áreas de distribución. O sea que lo que se llama ciencia ciudadana, que es algo bastante asumido ya a nivel global en Europa, es algo que tenemos que ir potenciando, ¿no? La participación pública en ese tipo de cuestiones. Y luego, pues claro, la rápida respuesta, tanto ante liberaciones ilegales o escapes, como ante introducciones accidentales. ¿Quiénes? Pues los cuerpos y fuerzas de seguridad. La semana pasada mismo, pues la Fundación Neotrópico le está dando un curso al grupo de medio ambiente y creo que lo se lo han dado a la policía local sobre cómo actuar ante especies exóticas que pueden ser peligrosas para el hombre, viendo cómo manejarlo correctamente y qué hacer con ellas, ¿no? Claro, son cosas que no pueden involucrar a los ciudadanos, porque podrían ser peligrosos para ellos, pero en ese sentido pues hay que crear equipos especializados. Unas veces serán agentes de medio ambiente, otras grupos de medio ambiente, SEPRONA, y en las islas pequeñas pues tendrán que buscar personas entrenadas de los cabildos, ¿no? Otro problema es qué hacer con las capturas. En Tenerife tenemos la suerte de que cuando se captura un animal podemos recurrir a la Fundación Neotrópico, porque los zoológicos ya no aceptan animales, y además con razón, por motivos sanitarios y porque no suelen ser especies de interés para sus colecciones. Otro debate a abordar es qué hacer con los animales que se van decomisando. ¿Sacrificio o mantenimiento indefinido? Por ahora se están manteniendo, pero puede que llegue un momento que no haya capacidad física para mantener todos esos animales. Entonces habría que recurrir pues, a aplicar la normativa de animales domésticos y proceder a la eutanasia pasado un tiempo, ¿no? Pero esto es un debate que está abierto, ¿no? Sobre todo porque las demás islas no tienen alternativa. O sea, en Gran Canaria se captura un animal y no hay donde meterlo, nadie los quiere, ¿no? Bueno, el último punto se refiere a la información. Necesitamos tener buenos bancos de datos de información que son bastante completos cuando nos referimos a especies amenazadas, pero son muy incompletos con las especies exóticas.
¿Por qué? Porque muchas son muy... bueno, la comunidad científica generalmente hasta ahora se ha ocupado de las especies amenazadas y poco de las exóticas. Y luego muchas tienen amplia distribución y nadie se pone a registrarlas, ¿no? Por ejemplo, rata, conejo. Vas a los bancos de datos y pone distribución a nivel isla. Pero nadie se ha puesto a marcar en qué cuadrículas de 50 por 50, de 500 por 500 o de 1 por 1 es donde están presentes. Por tanto, igual pues, Penicetum, toda la isla. Pero es que no es toda la isla, ¿no? Hay que ir afinando la información, sobre todo de las especies que consideramos más invasoras y sobre las que hay que actuar para tener una dimensión correcta del problema. Ponen, por ejemplo, tabaco moro. Pues la información que hay de tabaco moro de distribución en las islas es bastante vergonzosa. O sea, lo miras así y dices, pues no es un problema. Pero sí es un problema, el problema es que no está registrado en las bases de datos. O sea, es un tema que tenemos que abordar seriamente en el futuro. Bien.